Muy bien. ¿Cuándo empezó el momento más importante de la relación en los últimos años entre Cuba y Perú en el terremoto? Me consta además, cuando surgió cuando se produjo esta tragedia, el terremoto en el sur, vinieron los médicos cubanos y parece que vinieron y no se fueron. Punto uno, porque voy a preguntarle a Juan Claudio Lechín esta llamada de atención. El embajador Luis Delfín Pérez, cuando se fue el año pasado, dijo algo que a mí me ha dejado preocupada. Hay 6.000 profesores cubanos en el Perú. ¿Qué hacen los profesores cubanos? Y por supuesto, 50 instructores deportivos. Y bueno, he perdido la cuenta de cuántos doctores. 250 casas cubanas, peruanas de la amistad. ¿Qué son estas 250 casas peruanas, cubanas de la amistad? ¿Para qué sirven? No sé. Bueno, si uno tiene una casa cubana, peruana de la amistad, es para hacer algún... Los cubanos no hacen nada que no sea penetración ideológica y política. Los cubanos no tienen plata como para desperdiciar en tener 250 casas, 10 por provincia en el Perú. ¿Para qué? Para poner el retrato del Che, para traer a Silvio Rodríguez. El año pasado la trajeron a la hija del Che Guevara a Arequipa. En un encuentro de las casas cubanas, peruanas de la amistad, vino la hija del Che Guevara. ¿Y estos 6.000 profesores, has investigado dónde están, qué hacen en el Perú? No. No. Lo que pasa es que no hay data suficiente, es muy difícil. Esa es tarea del Estado. ¿Pero quién les paga, Juan Claudio? ¿Quién les paga? Te pregunto, ¿el Estado peruano les está pagando? Mira, si no les paga... Fidel. Fidel no le paga a nadie, Fidel cobra. Fidel es un tipo que tiene la suficiente astucia de quitarle la plata a todo el mundo con el rollo ideológico y la cosa. ¿Cómo que él cobra? Tú has dicho que Fidel pone a cubanos en América Latina y Chancay. Chancay. ¿Cómo así? ¿Cómo se repite ese modelo? Hay, según Chávez, hay 70.000 cubanos en Venezuela. ¿Ya? ¿Qué hacen? Entre todo, inteligencia, guardaespaldas de Chávez hay varios, médicos, profesores. Los cubanos, como no tenían suficiente gente para alquilar, porque los alquilan, los mandan, les pagan una parte de un viático, el grueso de su sueldo se divide en dos partes, una para el Estado y otro para ellos. O sea, por cubano que esté en determinado país... el Estado recibe una parte... Chin chin a Cuba. Ya. Y la otra parte se la depositan en Cuba para cuando vuelva. No vaya a ser que le des la plata y se quede el tipo por allá. Ya. ¿Y eso se repite en Bolivia? En Bolivia hay 7.000. 7.000. Y en Perú hay 6.000. ¿Estás seguro? Bueno, ahí dice. Bueno, yo no estoy seguro. Yo he buscado la entrevista, hemos buscado aquí, está la entrevista de Luis Delfín que le dio pues al diario La Primera, ¿no es cierto? El autor es Raúl Wiener, el periodista Raúl Wiener, y fue publicado el 21 de agosto del 2011, y efectivamente el embajador reconoce que hay 6.000 profesores. O sea, pero Dios mío, los profesores peruanos necesitan trabajo, ¿para qué necesitamos cubanos? Lo que pasa es que los cubanos todo el tiempo están trabajando desde hace muchos años en el ejército, todos los ejércitos de América Latina. Trabajan en el sistema educativo, trabajan en el sistema médico. Hechos a los buenos, penetran a las sociedades. Se quedaron sin médicos en Cuba ya hace como 8 años y empezaron a sacarlos para alquiler ya desde tercer año, sin terminar. Entonces, van a los pueblos y hacen, ¿no es cierto?, temperatura, miden, dan pastillas, pero no son médicos completos ya. Lo que pasa es que tienen que cobrar, y en eso el gobierno castrista es súper astuto para conseguir plata. ¿Por qué la ministra de Educación, por qué uno de los primeros viajes, de las primeras comitivas peruanas al extranjero fue a Cuba? ¿Por qué? Yo la verdad que esas son las preguntas que yo me hago, Milagros, y esas son las preguntas que tienen que hacerse los peruanos para decir, para ponerse alerta. Es lo del pitbull, ¿no? Hay un pitbull en el barrio que se ha comido a varios vecinos, tengo que cuidarme. Hay señales de que entro a mi jardín porque veo señales. Entonces tengo que ver la manera de cuidarme, yo tengo que cuidar a mi sociedad. ¿Te extrañó ese viaje a Cuba? Me extrañó mucho porque es un primer viaje y regresó, ya dijo en el aeropuerto al ir, su admiración por el sistema educativo cubano, y al volver dijo que se habían firmado varios acuerdos. Varios convenios, sí. Entonces hay que ver esos convenios. ¿Tú admiras el sistema educativo cubano? No, para nada. ¿Por qué? Mira, tengo un querido amigo que estudió filosofía en Cuba
Yo estudié filosofía en Venezuela. En Cuba estudiaban como parte central del estudio de la filosofía en Cuba, se estudiaban los discursos de Fidel y del Che Guevara. No estudiaba a Hegel, a Marx, a Fichte, a Wolf, a Que se Kant. estudiaba a Fidel y A Fidel y al Che Guevara, en el No año te 68. pases. No se estudiaba a los presocráticos, no estudiaba a Sócrates, a Platón. O sea, Fidel era más importante que Platón. ¿Qué tal? Entonces, para mí es una educación muy deficiente. Toda educación que esté parcializada, es como toda democracia que esté parcializada no es democracia, toda educación parcializada no es educación. Es ideologización. Ahora, el embajador Raigada, el embajador venezolano, ha dicho hace poco, y tú has llamado la atención sobre esta declaración, de que hay un intercambio de experiencias entre el ejército venezolano y el ejército peruano. Dinámica. ¿Qué tipo de relación? Mira, yo he leído en Somos y ahí en lugar de respuestas me han venido preguntas. El señor dice, si gana Capriles puede ser que ya no se ratifiquen esos acuerdos. Dice en Somos, yo no digo. Lo hizo el embajador Raigada. Lo dice el embajador en Somos, Sí, está claro. impreso. Y dice, tenemos una relación dinámica de intercambio de servicios y no sé qué más, de información, con el ejército peruano. Entonces yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de relación dinámica tiene el ejército que le pertenece a un señor, que se llama Chávez, con un ejército republicano como es el Perú, que le pertenece al Estado, al pueblo peruano? Me parece que es una relación desequilibrada entre un ejército que tiene dueño y además, déjame decirte algo más del ejército venezolano. El ministro de Defensa y el jefe de inteligencia, Carvajal, se nos cayó el micrófono. No te preocupes. El micrófono se Siempre cayó. sucede a veces, ya. El ministro. El ministro de Defensa venezolano, Rangel Silva, y el jefe de inteligencia venezolano, de apellido Carvajal, están pedidos por la el DEA, ¿no? Departamento del Sí. Tesoro de los Estados Unidos por narcotráfico. O sea, ¿con ellos tienes relación dinámica? No, y además, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tipo de intercambio hay entre los soldados venezolanos y los Dinámica.